Dulces son todos los momentos cuando estás aquí, que llenos de alegría todo mi existir. Y lo oscuro se hace claro, lo pesado y es liviano y es por ti. Dulces son, Señor, de tus palabras me alimento yo. Tú sanas las heridas de mi corazón. Con tu amor y tu ternura, tu consuelo y la dulzura de tu espíritu. Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti ha dado vida a mi vida. Dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, en primaveras, en verano, en invierno mi calor. Aleluya, gracias hermana Maribel. Bendecidos días a todos, hermanos. Dios los bendiga a todos los que estamos conectados. Bueno, en este momento pues vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea quien dirija este tiempo, ya que lo sabemos, somos instrumentos, somos solamente instrumentos en sus manos, siervos y siervas, que llevamos el consejo de nuestro Dios. Señor bendito, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón humillado, contrito, dependiente completamente de ti, mi Señor. Queremos pedirte, amado Espíritu de Dios, que tú, Señor bendito, uses mi vida, uses mi boca, Señor, que coloques carbón encendido en mis labios, en mi boca, Señor bendito, Espíritu Santo, que los unjas para poder hablar, Señor, a cada uno de los que están conectados, Señor, a recibir ese consejo que tienes para este día, para nosotros, Señor. Que tu espada hoy, Señor, entra a nuestros corazones como lo que es tu palabra, una espada de doble filo, Señor, que entra, Señor, y que discierne todos los pensamientos, las intenciones, Señor, todo, Señor Dios mío. Tu palabra es santa, es poderosa, Señor, tu palabra libera, tu palabra orienta, tu palabra nos limpia, Señor, tu palabra nos enseña, nos exhorta, mi Señor. Dios mío, por eso, Señor, tú eres el que habla, Señor, es el consejo tuyo, Señor, bendito, te doy gracias por el privilegio, Señor, que me das de hablar de ti, Señor, de poder dar el consejo tuyo, Señor. Gracias, Señor, Dios mío, por usar la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para recibir cada día, Señor, el consejo a nuestra vida y lo que nos quieres hablar, mi Señor, Dios mío. Prepara cada corazón, Espíritu Santo, prepara cada corazón, cada mente, cada oído, Señor Dios mío, destapónalos todos, Señor, y que el consejo tuyo, Señor, entra a cada corazón, Señor. Tu palabra entra a cada corazón como ese refrigerio, como esa unción fresca que necesitamos en este día, Señor. Padre Santo, Dios, y que quede, Señor Dios mío, sembrada esta palabra, semilla, que dé fruto en su tiempo, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Señor bendito. Te alabamos, te amamos, Señor, y te honramos a ti, Jesús. Digno eres, Señor, Rey Supremo, digno de toda alabanza, digno de nuestra vida, digno de nuestra adoración, digno de nuestro amor, digno de nuestra vida completa para ti, Señor Jesús. Bendecimos tu santo, tu perfecto nombre, Señor, que es sobre todo el nombre y al cual se doblará toda rodilla, Señor, y todos confesarán que Jesús es el Salvador. Bendito tu nombre, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Amén y amén, Jesús.
Amén, hermanos. Meditando la palabra, el Señor nos quiso traer hoy el Salmo 23. Es un salmo que es muy conocido por todos, creo que todos alguna vez lo hemos leído, lo hemos estudiado, aún muchos versículos, que es corto, pero hoy vamos a profundizar en él, lo hemos tenido como en cuenta, ¿no? Entonces el Señor quiere hoy que hablemos sobre el Salmo 23, que escuchemos este Salmo y que profundicemos en él, porque Dios quiere darnos muchas cosas al leer y al estudiar el Salmo 23. De verdad que cuando uno, lo lee, pero no profundiza bien, ahí hay muchas cosas que el Señor nos va a hablar en este día a nuestro corazón. Amén. Entonces, el nombre de ese salmo es Jehová es mi pastor. Es un salmo de David, del rey David, del salmista David, el cual compara al Señor con un pastor, ¿no? Si bien lo sabemos y creo que todos lo hemos alguna vez estudiado también y lo hemos escuchado a lo largo de las predicaciones y a lo largo de las enseñanzas que hemos recibido hasta el día de hoy, David pues en la adolescencia fue un pastor, ¿no? Cuidó ovejas, estuvo a cargo de las ovejas y fue un tiempo donde Dios se lo permitió para enseñarle muchas cosas, ¿no? De ahí fue que lo sacó y lo ungió el profeta Samuel para ungirlo como rey de Israel, ¿no? Entonces aquí creo que David en ese momento se estaba acordando de su tiempo de pastoreo, ¿no? Aquí nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces el primer versículo en el cual el Señor quiere hablarnos es que Él es nuestro pastor, ¿sí? El pastor es aquel que cuida las ovejas, y a lo largo de la palabra vamos a tener ese símil, esa comparación de lo que somos nosotros para el Señor y de lo que el Señor viene a hacer para nosotros. Él es nuestro pastor y nosotros somos ovejas. Él nos ve como ovejitas, ¿sí? Nos compara. Entonces vamos a ir ahí, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor dio su vida por las ovejas. Eso lo encontramos en Juan 10:11. Si ustedes quieren lo pueden buscar, hermanos, como quieran, o pueden anotar la palabra y después lo estudian como ustedes lo prefieran, hermanos, ¿sí? Juan 10:11. Un momento. Dice, yo soy el buen pastor y el pastor Dios es 11. También amén, aquí la hermana Maribel nos lo está compartiendo aquí en la pantalla, ¿no? También vamos a ir al libro de Hechos, si lo quieren así, Hechos 13:20. Hechos 13:20. Hechos 13:20. 13:20. Dice, y el paz que resucitó de los muertos, hace el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. No sé si, Dios mío, aquí, no, hermana Maribel, yo creo que entonces el versículo está distorsionado, lo coloqué mal, porque el que tengo acá dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, ¿sí? Porque aquí creo que la que estamos mirando está como que no está, hermana María. Bueno, hermanos, creo que es ese. Bueno,
Hechos 13:20, pues creo que no es. Entonces, lo que yo les decía aquí en el versículo anterior, ¿sí? Bien, para que recordemos de que el Señor es nuestro pastor, que no debemos olvidarlo, que es el que nos pastorea, el que nos cuida, ¿sí? Y el pastor es como lo comparamos aquí en la palabra y lo que yo veía profundizando es que es el que nos protege, nos cuida. Lo vamos a ver ahorita y a lo largo del Salmo 23. Sí, aquí lo está colocando. El Dios de paz que resucitó a los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Sí, hermana Mario. Entonces, hermanos, ahí hermana Mario no lo colocó. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:25 y dice ahí la palabra del Señor, porque vosotros seréis ovejas de vuelto hijo de vuestras almas. Entonces, como eran ovejitas descarriadas, andábamos por nuestros propios caminos, hacíamos lo que queríamos, y las ovejitas son desobedientes. El Señor compara las ovejas como desobedientes. Entonces, por eso el Señor tiene que a nosotros a veces procesarnos, disciplinarnos, enseñarnos, orientarnos, meternos por caminos que nosotros no sabemos, pero el Señor con su gran misericordia sabe porque lo hace, ¿sí? Entonces aquí dice que el pastor, donde dice Jehová es mi pastor, nos va a dar a entender que es confianza, ¿no? Que es confianza porque así nos debemos sentir, que somos parte de su rebaño, somos parte del rebaño del Señor y estamos bajo la protección de Él, ¿sí? Entonces ya no somos ovejitas descarriadas como éramos en otro tiempo, sino que ahora nos hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, ¿sí? El Señor nos rescató, ¿sí? El Señor fue, y por eso dice también en la palabra de Dios que nosotros somos ovejas de su prado y conocemos la voz, y Él conoce sus ovejas y nosotros también le conocemos a la voz de Él, ¿no? Así es como el Señor nos compara a lo largo de la palabra de Dios. Vamos a ir ahí donde dice el pedacito donde dice que nada me faltará. Entonces, nada me faltará, más que cosas materiales. Si bien sabemos que tenemos necesidades físicas y materiales en este mundo ya todo es materialismo, ¿no? Es que si no tengo carro, si no tengo la mejor casa, la mejor ropa, sí es cierto que nosotros necesitamos de muchas cosas, pero Dios es el que nos va a suplir todo. Tanto las necesidades físicas, hermano, lo puedo decir con un testimonio de vida, como lo hablaba, y quizás a veces para muchos no es digamos como fácil hablar de la vida de uno, ¿no? Pero si bien es cierto, como lo decía un día la pastora Cristina, nos decía que si nosotros hablamos o damos nuestros testimonios y damos los testimonios todos los viernes en las vigilias, es porque va a ser para honrar a nuestro Dios, ¿no? Es ver cómo Dios ha sido suplidor, cómo ha sido un Dios que nos ha suplido todas las cosas, nos ha dado cada día su sustento, tanto el alimento físico, el alimento espiritual, nos ha guardado, nos ha protegido. Entonces, aquí en esa palabra donde dice ese oración que dice nada me faltará, entonces el Señor nos va a suplir todo, ¿sí? Todo, tanto lo material, pero también está más interesado en suplir las necesidades de nuestra alma, de que nada nos haga falta. Por eso día a día nos está cada día dándonos palabra, nos está cada día dándonos instrucción, nos está cada día orientándonos, nos está cada día
dando de su consejo cada día a través de cada persona que el Señor coloca, de cada siervo, de cada sierva que Él coloca para hablar a nuestras vidas. Pues el Señor sabe, como bien lo sabemos los que estamos acá en este ministerio, no son palabras de unos estudios bíblicos previos que se tienen o algo así, no, preparado no. Sí es bien cierto que uno tiene que profundizar en la palabra, pero el que da la palabra es el Señor, porque sí, Él es el que conoce nuestras vidas, nuestras almas, sabe de qué tenemos necesidad, sabe de qué carecemos cada día, de qué nos hace falta, de lo que nos hace falta tanto emocionalmente, espiritualmente. Entonces, por eso el Señor dice, es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, el pastor sabe de qué carecen las ovejas, el pastor sabe de qué carece cada ovejita, o lo que necesita, si viene que está cansada, o aquí sí, digamos a lo largo del estudio que hice del Salmo 23, hablaba de eso, de que el pastor conoce a sus ovejas y sabe cuándo van a estar en peligro, de que si tienen sed les da agua, que si tienen hambre, que las va a llevar a un lugar donde puedan estar en la sombra, porque ahí hablaba David también en ese salmo, decía que en el desierto de Judá pues como lo sabemos, el desierto pues son lugares áridos, el sol es muy fuerte, entonces ahí también el pastor lleva a sus ovejitas a un lugar a donde están las aguas, donde pueden ellas descansar, ¿ven? Entonces por eso es tan importante y me impactaba tanto lo que el Señor hacía, como nos compara a nosotros con esas ovejas y con el pastor. Entonces así mismo es como Dios a nosotros nos cuida con ese amor, con esa paciencia, porque las ovejas lo que tengo entendido, las ovejas muchas veces no son fáciles de orientar. Hay alguna o dos o algunas que se quieren salir del redil del rebaño, entonces el pastor tiene que ya ejercer una fuerza por medio del callado, que lo vamos a ver ya más adelante. Entonces a mí me impactó muchísimo esta palabra porque me tocó también a la vida, porque muchas veces nos olvidamos, a veces, Dios mío, estamos en el camino del Señor, pero vienen muchas cosas a la vida de uno, cada día tenemos que enfrentar diferentes situaciones, muchas cosas a nivel físico, a nivel emocional, ¿sí? Pero entonces, hermanos, lo que tenemos que hoy entender y recordar, hermanos, es que nada nos va a faltar. Desde que estemos con el Señor, a nosotros nada nos va a faltar. Él va a suplir todas nuestras necesidades en el nombre de Jesús, todo. Aquí en Filipenses 4:19 lo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo lo que nosotros necesitamos, todo. Nosotros, desde que nos dispongamos a estar con Él, a seguirlo, no es que no tengamos falencias, porque todos tenemos falencias, tenemos carencias, tenemos muchas cosas con las que luchamos cada día y cada uno luchamos con cosas diferentes, pero Dios lo sabe, por eso nos compara con las ovejas, porque las ovejas, aparte de que necesitan cuidado, son frágiles. Las ovejas son frágiles, hay muchas cosas que atacan la oveja, ¿sí? Como por ejemplo están los lobos, están los leones, está muchos animales, los osos, que siempre quisieron venir a atacar esas ovejas ahí cuando David las cuidó. Por eso David, cuando enfrentó a Goliat, él antes de ir a enfrentarlo, él se acordó de ese tiempo cuando él mataba osos, cuando él mataba leones, y él lo dijo cuando se enfrentó delante de Goliat. Él lo dijo: yo protegí las ovejas, yo maté leones y osos por ella. Entonces él sabía de que cómo era el cuidado de una oveja en el rebaño y en el redil, ¿sí? De que sí hay muchos ataques contra las ovejas. Entonces, cuando ya el rey David viene a hablar ya sobre el Salmo 23, y cuando viene a recitar ese salmo tan hermoso, él se acordó de su tiempo de adolescencia, se acordó de su tiempo cuando él fue pastor.
y compara a nuestro Señor como ese pastor, el pastor de las ovejas. Él es nuestro pastor, amén. Entonces, y nada nos faltará, hermanos, nada, yo lo digo con testimonio. Creo que lo hablé el viernes. Yo pasé un tiempo de desierto sin trabajo, hermanos, y lo digo porque el Señor me lo pone a decir en este momento, y les digo yo a ustedes una cosa: nada me ha hecho falta, nada le ha hecho falta a mis hijos. Yo soy una mujer, madre soltera de 2 hijos, y lo digo para glorificar el nombre del Señor, porque lo he visto como Dios proveedor, lo he visto como Dios que me ha sostenido en medio de desiertos. No ha sido fácil, hermanos, lo digo, no ha sido fácil, porque los procesos son fuertes, pero de verdad que el Señor llega al día y nos da el refrigerio que necesitamos. Llega el momento en que nos da, de verdad, y nos dice: aquí estoy yo no te he dejado, no te he abandonado. El Señor me ha traído provisión de un lado, del otro. O sea, ha sido tan bueno hasta el día de hoy, que hoy firmé mi contrato en el nombre de Jesús, después de 3 meses. De verdad que hasta el día de hoy yo le doy la gloria a Dios en que el Señor ha sido proveedor, no por mi trabajo, sino por su mano todopoderoso. La mano del Señor es el que me ha sostenido mi casa y a mis 2 hijos. Entonces, yo de verdad, hermanos, que lo he vivido en carne propia, lo he vivido en mi vida, y sé, y así como hice este estudio del Salmo 23, sé que nunca me ha hecho falta nada, y no me hará falta nada, y no nos hará falta a ninguno de nosotros, porque estamos en las manos del buen pastor, estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que nos cuida, que nos ama, que nos amó con amor eterno, que entregó su cuerpo, su vida, su sangre, todo allí en esa cruz del Calvario por nosotros, por nuestra vida, por amor a sus ovejas. Amén. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos, ese pastor, el pastor de nosotros. Que esta palabra nos quede sellada hoy en el nombre de Jesús en nuestros corazones. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sí? Entonces aquí como lo decía yo también anteriormente, en pastos. Entonces los pastos son alimento, los pastos, por eso dice que nos hará descansar, porque cuando la oveja, dice, en las tierras del desierto de Judea, el pastor sabría lo agotador que era para el rebaño, andar muchos kilómetros por zonas áridas bajo los rayos del sol, pero también conocía dónde llevar a las ovejas a darles descanso, alimento y agua. Entonces el pastor, como conocía bien el terreno, y si bien lo sabíamos, una vez lo vi en una película del rey David, de que cuando se estaba escondiendo de Saúl, ellos decían que David conocía muy bien el terreno, él conocía muy bien las cuevas, conocía todo, porque como él anduvo y él decía a los que se lo estaban persiguiendo del ejército de Saúl, dijo, no, es que es difícil encontrarlo porque Saúl se conoce esta tierra, él fue pastor. Entonces ahí el rey David ahí da esa connotación y sabe de que en qué lugares llevaba las ovejitas a darles de beber y de comer. ¿Y quién es el que nos da a nosotros de beber y de comer? ¿Quién fue el que nos rescató? ¿Quién fue el que nos alimenta cada día? Que nos da de su alimento, de su palabra, que nos da de beber de las aguas, así como el Señor le dio de beber a la mujer en Samaria, le dijo que si bebiera de esas aguas ya no tendría sed. Entonces él sí sabe dónde nos va a llevar a descansar. Y yo sentía en mi corazón también de que hay muchas personas que han estado cansadas, porque uno se cansa, hermanos. Uno se cansa, llegan momentos de desierto, llegan momentos de dificultades, llegan momentos de que bajamos el brazo, porque somos humanos, somos ovejas, y necesitamos del pastor, necesitamos que el pastor venga y nos dé alimento, nos dé agua. Hermanos, vamos a beber del agua del Señor, de los manantiales de su vida, de que son eternos, de que no se agotan, de que son inmensos, de que nunca se va a agotar la fuente de Él, nunca se va a agotar esa fuente de vida, esa fuente que nos da
porque si bien es cierto también cuando hacemos la cena del Señor y cuando participamos de la cena del Señor, recordamos eso, de su cuerpo y de su sangre también, de lo que Él nos da a través de su Espíritu Santo, a través de su vida, la vida de Cristo. Entonces, de que recordemos de que tenemos que dejar esas cargas delante del Señor, de que descansemos, de que si estamos pasando dificultades, todos las pasamos de un tipo, de otro, cualquier dificultad la pasamos nosotros como humanos, hermanos, pero de verdad que tenemos a nuestro Señor, tenemos a nuestro buen pastor de que nos va a hacer descansar, de que si estamos cansados, yo en ese tiempo que fueron como 2 semanas fuertes para mí, de lo contaba en el testimonio el viernes, que el Señor me dejó de última de todas mis compañeras, entonces el Señor ahí me puso también a ser muy paciente y a esperar, pero fueron días muy difíciles y me costaba ir a la presencia, me costaba como descansar en la presencia del Señor, hasta que solté esa carga y le dije, Señor, mira, yo te entrego toda situación a ti, Señor, porque yo no puedo hacer nada, Señor, el único que puedes mover tu mano, la mano eres tú, el único que puedes mover en la situación en que yo estoy viviendo eres tú. Entonces, Señor, yo no me voy a llevar esa carga para mí, Señor, te la voy a entregar a ti, para que tú hagas lo que quieras hacer, Señor. Lo que tú hagas está bien para mí, lo que a ti te parezca está bien para mí, Señor. Yo solamente quiero confiar en ti, Señor, en medio de la dificultad y entender, Señor, que pasas por tiempos a tus hijos, pero vienes y los recoges otra vez, y eso es lo que ha hecho el Señor. Entonces, recogerme, enseñarnos de que tenemos que confiar en Él, de que nosotros como ovejitas no sabemos cuál es el peligro que está allá o por qué el Señor nos hizo pasar ese tiempo. Él sabe, lo sabe todo, las ovejas no saben, por eso tienen que tener un pastor, sí, tienen que tener un pastor y hasta tener unos perros ovejeros también, que son los que están cuidando las ovejas por lado y lado, para que ellas sigan el redil y no se salgan de ahí. Entonces eso es lo que hace el Señor. El Señor a veces nos cierra una puerta, nos pone un cerco por un lado, nos pone por el otro, y nosotros muchas veces lo que hacemos es que, ay, pero mire ahora, Dios mío, ¿qué estará pasando? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que mire, Dios mío, y todos los demás prosperan y todos los demás, mira, Señor, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer ahora? Sí, porque así somos nosotros, hermanos. Nosotros a veces no entendemos por el proceso que estamos pasando y por qué el Señor nos ha colocado ahí, porque nos ha de pronto metido en esa situación, porque algo bien cierto que yo entendí a través de este tiempo es que si Dios está con nosotros, todas las cosas nos van a ayudar para bien. ¿Sí? Así nosotros no las entendamos, así con nosotros somos naturales y estemos en el fuego de la prueba, no las entendamos, pero Él sí sabe, así como el pastor sabe que por ahí no puede meter la ovejita porque por ahí de pronto está el oso y viene a atacar las ovejas, entonces que no la puede dejar tampoco asolear tanto porque la oveja pues se va a deshidratar y se va a morir, ¿sí? Que tiene que también darle unos cuidados especiales porque a las ovejas las atacan mucho como unos bichitos, que es cuando los pican los moscos, entonces las moscas dejan ahí unos huevos y esos huevos se vuelven como larvas y pueden dañar a la oveja, le pueden dañar. Yo veía una vez eso en la parte de la cabeza más que todo. Entonces el pastor tiene que ir a darle su cuidado, tiene que ir a limpiarla, tiene que ir, ¿sí? Entonces nosotros somos esas ovejitas, dejémonos que el Señor nos limpie, dejemos que el Señor nos purifique, dejemos que el Señor nos coloque en el camino que nos tiene que colocar, y nosotros solamente lo que tenemos que hacer es descansar. En lugares de delicados pastos nos va a hacer descansar, nos va a dar el alimento a su tiempo, el alimento que es para nosotros el que es, no el que nosotros creemos que es, sino el que el Señor nos quiere dar, ¿sí? Que nosotros de verdad digamos, sí, Señor, yo confío en ti, ¿sí? No, es que sí debemos confiar en Él de verdad, de corazón tenemos que sentir esa confianza y tener esa confianza por el Señor, ¿sí? Porque nosotros no sabemos, nosotros no lo sabemos, nosotros somos hijos, Él es nuestro Padre, Él conoce todo, la tierra es el estrado de sus pies, Él sí sabe por qué caminos nos pone, Él sí sabe porque muchas veces nos aleja personas o muchas veces nos quiere dejar solos, ¿sí?
Y ahí en la soledad es cuando el Señor llega, nos habla al corazón. Ahí en esos desiertos es cuando el Señor más nos unge, cuando más levanta la vida de nosotros, cuando más espiritualmente nos levantamos, porque Dios quiere quitarnos muchos estorbos de la vida. Y si el Señor ve que está habiendo, digamos, estorbos para el propósito que Él tiene con nosotros, pues el Señor simplemente los aleja. Él sabe cómo cuida, Él sabe cómo nos cuida, hermanos, amén. Eso es lo que yo entendí aquí. Este versículo también dice Juan 10:9, si lo quieren buscar, dice o anotar: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí el Señor, siempre Jesús, mostrando quién es, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién es Él? Él es nuestro pastor, Él es la puerta. Dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Vamos a hallar pastos, aquí como lo dice en el Salmo 23. Hallaremos pastos, hallaremos alimento, porque Él es la vida. La vida está en Cristo, la vida está en Él, en el Hijo de Dios. En Él es que nosotros encontramos la llenura, lo que nosotros necesitamos. Ya no somos dependientes de nada, hermanos, ya no somos dependientes de nada. Yo lo digo, yo ya no soy dependiente de nada. No somos dependientes de nada. Yo lo digo, yo ya no soy dependiente de nada. Para la gloria del Señor. Yo ahora dependo solamente de mi Cristo, de mi Señor. De Él depende mi vida, todo lo que soy. Sí, entonces, hermanos, Él quiere que nosotros dependamos completamente 100% de Él, que no dependamos 20, 30, que nos guardemos cosas para nosotros, hermanos, sino que le dejemos todo a Él, todo, que tengamos una dependencia 100% en Él, descansemos porque somos ovejas, recordémoslo siempre, hermanos. A mí me quedó marcada esta palabra en el día de hoy. Somos ovejitas y Él es el pastor. Él sabe qué hace con nosotros. Entonces, qué bendición. Juan 6:35. Jesús les dijo, también si quieren anotarla o buscarla, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. No tendrá sed jamás. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, el que va a Él, el que cree en Él, no va a tener ni hambre ni sed. Entonces nosotros no vamos a sufrir ni de hambre ni de sed, porque tenemos a un pastor que es nuestro Señor Jesucristo, hermoso y amado, Rey de reyes y Señor de señores, que nos da de beber y nos da de comer. Y no es una comida física, es una comida espiritual. Porque si nosotros pensamos cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor y cómo somos ahora, y en los testimonios de los viernes, que son una bendición, podemos escuchar a todos los hermanos, nuestras vidas, las vidas de todos nosotros, cómo eran cuando nosotros no teníamos al Señor. Eran unas vidas secas, eran unas vidas llenas de tristeza, eran unas vidas dependientes de muchas cosas, eran unas vidas vacías, tristes, amargadas, ¿sí? Entonces, ¿y qué ha hecho el Señor? Nos ha dado de comer y nos ha dado de beber, nos ha dado de beber sus aguas, nos ha dado de beber de su vida, de la vida que emana de Él, de su espíritu, nos ha llenado de Él. Él quiere que nosotros en este día, y lo sentía muy fuerte, de que nosotros recordemos este salmo, hermanos, de que nosotros de verdad cada día, cada momento, en el momento que nos sintamos vacíos, que sintamos que nos falta, que sintamos que no podemos a veces en esos desiertos, clamemos a Él, que vayamos a ese lugar secreto, porque es donde vamos a hallar reposo a nuestra alma, donde vamos a hallar el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, y de la presencia de Él, de beber de las aguas de su espíritu. Y qué bendición y qué honra. Porque así como lo hablaba ayer la hermana Neiji, que decía que no es para todo el mundo, y lo hablaba también la pastora en algunos momentos, y creo que muchos siervos, siervas, sí, de que todos no son hijos, son criaturas creadas, porque cuando somos hijos es cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, y hemos recibido y ya lo hemos conocido. Amén.
Entonces, dice, si hay cansancio o cargas es porque no hemos dejado la comunión con Dios. Cuando hemos dejado el lugar secreto, hermanos, sí, yo creo que a lo largo de los días Dios nos ha estado hablando sobre el lugar secreto. Entonces, debemos lucharnos ese lugar secreto, hermanos. El lugar secreto no tiene, ¿cómo se llama? No tiene negociación. Es muy diferente, digamos, cuando sí nosotros recibimos de los demás que nos hablan de todas las personas que Dios ha utilizado y que está utilizando para gloria de su nombre y para honrar su nombre en este tiempo de hablarnos de cada día, de estar predicando en la mañana, en la noche, sí, pero el lugar secreto no tiene, digamos, como esa negociación, hermanos. Siempre tenemos que ir a Él a solas, porque necesitamos estar a solas con el Señor, necesitamos buscar su rostro, necesitamos hablarle muchas cosas en lo secreto, contarle lo que nos pasa, sentarnos a hablar con Él, sentarnos a contarle cuáles son nuestros anhelos, nuestras tristezas, todo eso. El lugar secreto debemos lucharlo, hermanos, lucharnos ese lugar secreto, no descuidar ese lugar secreto, que si vemos que estamos de pronto, está de pronto a veces el tiempo se nos está siendo robado, no tenemos que permitirlo, hermanos, tenemos que lucharnos ese tiempo, buscarlo, dejar lo que estamos haciendo y primeramente ir a buscar el rostro de nuestro Señor, porque Él nos anhela, Él quiere estar ahí, que nosotros estemos ahí en la presencia de Él y darnos de beber de Él, darnos de su alimento para nuestra vida. Amén. Confortará mi alma en el versículo 3. Dice que repara las fuerzas y nos habla de renovación espiritual profunda. Confortar es eso, esa es la connotación y el significado, es que repara mis fuerzas y nos habla de renovación espiritual profunda. Entonces el Señor quiere eso. Quizás nosotros nos hemos sentido cansados, cargados, como a veces como la misma monotonía, porque el tiempo ha sido difícil. No ha sido un tiempo fácil, hermanos, no ha sido un tiempo fácil, no lo ha sido, hermanos, y de verdad que estamos viendo tiempos muy fuertes, ¿sí? Bajo los cielos, en la tierra estamos viendo tiempos fuertes, y nos cansamos, hermanos, de verdad que yo sentía al preparar esta palabra de que nos hemos sentido cansados, de que necesitamos una reparación, de que necesitamos que el Señor repare nuestras fuerzas. Reparar es arreglar, es volver a darnos fuerzas nuevas, darnos fuerzas hoy, fuerzas nuevas, no las de ayer ni las de antier, sino las de hoy, porque cada día sus misericordias son nuevas, ¿sí? Cada día trae su propio afán. Entonces los afanes de ayer fueron diferentes a los que yo tengo hoy, a los que voy a tener mañana, pero nos vamos a basar el día de hoy, ¿sí? Nos vamos a preocupar por el día de hoy, de que hoy el Señor nos va a renovar, nos vamos hoy a pedirle al Señor que en el día de hoy nos renueve esas fuerzas que se nos han agotado por el desierto, por las pruebas, por las dificultades, por las cosas que hemos tenido que pasar hasta el día de hoy, durante este tiempo de pandemia, durante este tiempo de confinamiento que hemos vivido. Cada uno hemos vivido tiempos diferentes, ¿sí? En diferentes maneras, en diferentes cosas, quizás muchas veces carencias aún físicas, carencias a veces o muchas veces una situación de dolencia en el cuerpo, de enfermedad, o quizás un desierto espiritual que estemos pasando, pero que este salmo hoy quede arraigado en nuestras almas y en nuestros corazones, que Él es nuestro buen pastor, que nada nos faltará, que nos va a reconfortar nuestra alma, que nos va a dar de beber, de comer en pastos delicados, sino en cualquier pasto, sino en unos pastos delicados, y que va a confortar nuestra alma. Y que hoy el Señor nos repare, que nos reconforte, que repare esas fuerzas que necesitamos, ¿sí? Ahí podemos también ver en Isaías 40, 29, 31, si lo quieren anotar o buscarlo. Dice Isaías 40, 29. 40, 29.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, ahí en el 30, los muchachos se fatigan, que están sobre las tormentas. Eso es lo que quiere el Señor, Dios mío, y nos compara como las águilas. Y estos días también el Señor me hablaba mucho sobre las águilas. En oración, en el Espíritu, sentía que nosotros somos águilas, que nosotros no nos debemos olvidar de eso, que nosotros nos remontamos por encima de las tormentas porque tenemos al Dios Todopoderoso, al gran yo soy de favor, a favor de nosotros, a favor de nuestra causa, a favor de nuestra casa, a favor de nuestra familia, a favor de nuestra vida, que nos cuida como ese buen pastor, que si hemos estado cansados vamos a ir hoy a la fuente de la vida, que es Él, a la fuente donde podemos descansar, donde vamos a tener fuerzas nuevas, porque da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. Cuando nos sentimos que flaqueamos, que no tenemos fuerzas físicas, el Señor nos renueva las fuerzas. Él nos da fuerzas nuevas, nos da fuerzas diferentes para hoy, ¿sí? Y es verdad, porque yo creo que todos lo hemos sentido, fuerzas cuando no las tenemos, el Señor viene y no es sino ir a buscar el rostro del Señor y ya sentimos esa renovación espiritual tremenda. Eso es lo que hace nuestro Dios, eso es lo que hace el Señor, nos renueva las fuerzas, amén. Porque dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Son nuevas las fuerzas que el Señor nos va a dar hoy, amén. Y alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Entonces vamos a correr esta carrera que tenemos caminando con nuestro Señor, porque Él nos va a dar las fuerzas y nos va a dar todo lo que necesitamos en el camino. Nos va a dar delicados pastos, nos va a dar de beber aguas, nos va a renovar las fuerzas. Vamos a correr y no nos vamos a cansar, no nos vamos a fatigar, porque vamos a levantar alas como las águilas, remontándonos en las alturas, en el nombre poderoso de nuestro Hijo Jesucristo. Amén. Dice, también nos habla de que fácilmente, nos dejamos llevar por los afanes de este mundo. En fin, dejar la oración. También hablaba mucho el Señor sobre eso, que se nos van acabando las fuerzas cuando se nos acaba la fuente, la reserva que teníamos ahí. Y si dejamos y descuidamos el lugar secreto y dejamos y descuidamos la lectura de la palabra, pues la verdad las fuerzas se nos van a acabar. Ahí es donde vamos a encontrar las fuerzas. Es en la presencia del Señor, ¿sí? Es en la presencia del Señor, es el que nos va a renovar las fuerzas, pero en la presencia, buscando su rostro, buscando su presencia, buscando la llenura de su espíritu, en él, en su palabra y en él. Él es la fuente de la vida. No la podemos buscar en otro lado porque no la vamos a encontrar, y lo sabemos bien, no la vamos a encontrar en otra parte lo que nosotros necesitamos. Nosotros somos ovejas, Él es el pastor y Él sabe que nosotros tenemos necesidad. ¿De qué necesitamos? Como lo hablamos anteriormente. Si es que necesitamos descansar, Él nos va a dar ese descanso. Si es que necesitamos agua, Él nos da el agua. Si necesitamos alimento, nos da el alimento. Si necesitamos un cuidado más especial, como cuando esos animales atacan las ovejas en la cabeza, las atacan, si necesita que el pastor quitarle el pelo a la oveja, también lo hace, ¿sí? Todo el cuidado de la oveja lo está a cargo del pastor. El pastor tiene también sus guardianes, y yo sentía en el espíritu que esos guardianes de que habla, no lo habla ahí, pero lo sentía que son los ángeles que están alrededor de nosotros. Dios también, el pastor utiliza a sus perros ovejeros para cuidar a las ovejas, para que no se salgan, y está también ahí los ángeles cuidándonos, también el pastor ahí, pero los ángeles también mirando que a nosotros no nos vaya a pasar nada. O sea, cómo nos ama el Señor de verdad. Y en este salmo sentí tanto el amor del Señor, el cuidado, su dulzura, su amor, cómo nos cuida, cómo nos ve, como esas ovejitas delicadas que necesitan de su cuidado. De verdad que lo que hace el Señor no lo hace sino Él nomás. Él es hermoso, de verdad, hermanos, que cuando uno empieza otra vez y entiende toda la connotación de una palabra tan hermosa como este salmo, entiende lo que el Señor siente por nosotros: amor, cuidado, protección, misericordia. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El pastor va delante de las ovejas para llevarle a los mejores lugares donde es llevada, ¿sí? Pero confía, ellas confían, ¿no? Entonces, lo que aquí me impactaba era que el Señor nos guía por las sendas de la justicia, de su justicia, de donde Él nos quiere llevar. Las ovejas no saben, como lo hablábamos anteriormente, no saben por qué caminos van a ser guiadas, ¿no? Ellas simplemente van obedientes a veces ahí con el pastor, ¿sí? Pero el pastor sí sabe por qué lugares la tiene que llevar. Sí, ahí el Señor otra vez llevándonos a este mismo significado por las sendas de la justicia. Él sabe por qué lugares nos va a llevar para que nosotros andemos en esta tierra como Él, ¿sí? También habla mucho sobre eso, sobre de que el Señor, ya nosotros no somos ovejas descarriadas, sino que Él nos va a empezar a enseñar a caminar con Él, a andar con Él, a obedecer, a quiere enseñar muchas cosas nos quiere enseñar, muchos caminos de error, de muchas cosas que aún están dentro de nuestro corazón. Entonces quiere que nosotros caminemos en las sendas de Él, de su justicia, la justicia de quién es, del Señor. También nosotros no tenemos como tomar la justicia por nuestras manos, sino que la justicia es del Señor. Él nos va a hacer justicia, Él es el que nos va a guiar por esas sendas de justicia, y dice que por amor a su nombre, ¿sí? El Señor es fiel, y aquí muestra su fidelidad de justicia y por amor de su nombre, de que Él va a cumplir lo que nos ha dicho, de que todas las promesas que Él nos ha dado las va a cumplir, porque Él primero respalda su palabra y respalda lo que Él dice. Él no es hombre para mentir, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos dice algo es porque Él lo va a hacer. Queremos creer en eso, porque Él, antes de que digamos nos va a dar esa palabra, Él también tiene que respaldar lo que Él dice. Él respalda su palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no van a pasar. Sí, por amor de su mismo nombre, por amor de lo que Él es, del gran yo soy, del Dios todopoderoso. Amén. Dice, aunque en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice que son situaciones oscuras de la vida. Todos atravesamos situaciones de dificultad, todos atravesamos momentos duros. En este momento, si ustedes, todos los que estamos pasando este tiempo, muchas veces, a veces nos da también mucho, a veces nos ponemos a pensar en todo lo que está pasando, en que tanta gente que ha perecido, que tanta gente que ha muerto, pero ahí dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros, ¿sí? Él va a estar con nosotros en todas las situaciones que vivamos. Y aquí comparamos a estas situaciones con las ovejitas otra vez, porque todo viene de la connotación del pastor y de la oveja. Como estamos expuestos a múltiples peligros, entonces a lo que hablábamos, que estamos expuestos y que las ovejas están expuestas al león, al oso, a enfermedades, a muchas cosas. Entonces nosotros como humanos estamos expuestos a, primero, que el enemigo de nosotros, ¿quién es? Satanás. Ese es nuestro enemigo. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, contra los espíritus que trabajan con el enemigo, ¿no? Esos son nuestros enemigos, esos son los enemigos de nuestra alma. Pero aunque nosotros estemos acechados de muchas cosas, sabemos que nuestro pastor es el que nos cuida, que sabemos, así veamos la oscuridad, así muchas veces veamos, porque el Salmo 91 también nos lo dice: caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me pasará. Entonces nosotros estamos guardados y cuidados en las manos de nuestro pastor, del pastor de nuestra alma, del que nos ama, del que nos compró por un precio muy alto, muy alto, muy alto, que fue su propia vida y su propia sangre, ¿no, hermanos? Entonces aquí también lo dice Hechos 2, 14, 15, si quieren buscarlo.
Hechos 2. Espérate a ver si lo encuentro. La hermana Maribel me colabora ahí. Hechos 2, 14. A ver, 14, 15. Hechos 14, 15, hermana. A ver. A poder acá avanzar. Dos 14. Ay, Dios mío, hermana, qué pena. 2:14. Hechos 2:14. Hechos 2:14. A ver. Esperemos a ver qué dice esta palabra acá. Vean, Solabó les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén. Bueno, aquí nos habla como del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces, bueno, no sé ahí si me equivoqué nuevamente en esa palabra, pero bueno. Dice, no temeré, vamos a avanzar al otro pedacito que dice: no temeré mal alguno. Sí, hermanos, me disculpan ahí en ese pedazo, que quizás anoté mal la cita bíblica. Entonces vamos a: no temeré mal alguno. Entonces, que no vamos a temer, como lo hablábamos, porque el Señor está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, ¿cierto? No porque nosotros nos podamos defender solos, como las ovejas, sino porque nuestro pastor nos está defendiendo. Nuestro Dios Todopoderoso nos está defendiendo, ¿sí? Y hay algo que ahí entendía y que Dios me hablaba. Los peores males muchas veces están en nuestra mente. Y me hablaba mucho sobre las cosas de la mente, sobre dardos que el enemigo ha lanzado sobre la mente. Dice que temor a enfermar, temor a morir, temor a, no sé, a tantas cosas que nos puedan pasar, y muchas veces esos temores son los que vienen a la vida de nosotros, de que vamos a temer de qué voy a hacer mañana, como digamos lo que hablábamos ahorita, de que qué voy a comer mañana, qué va a pasar con esto, tengo deuda, no sé qué, como todos esos temores que vienen a la mente de uno, ¿sí? Entonces, Dios me hablaba mucho sobre eso, lo que nos está sucediendo, y más ahorita que quizás estamos encerrados, estamos metidos dentro de la casa, viene mucho ataque también a la mente y suponer. Dios me hablaba de eso, de no suponer, de que no supongamos nada, porque eso nos hace sentirnos infelices. Muchas veces suponemos cosas o males venideros. Dios nos quiere tranquilos, gozosos en lo que Él nos da cada día, ¿sí? Y bastarnos cada día, el día de hoy, mañana miraremos, y el Señor va a mirar, cada día nos va a cuidar, pero no preocuparnos qué va a pasar mañana, pasado mañana. Si bien es cierto, bueno, tenemos que obviamente muchas veces planificar cosas, ¿sí? Organizar nuestros días, pero no debemos preocuparnos y no suponer. Ahí el Señor nos hablaba sobre eso, sobre suposiciones, sobre lo que no debemos suponer que va a pasar. Sí, ay, es que si me pasa y si hago, y si de pronto, Dios mío, me quedo sin trabajo, si de pronto, ¿qué pasa? ¿Qué tal me enferme? No, el Señor sabe, y el Señor sabe hasta dónde nos lleva, hasta dónde nos prueba y qué cuidados Él nos tiene a nosotros. Él está a cargo de nosotros, Él es nuestro pastor, Él no nos va a dejar, no nos va a abandonar, amén. Aquí dice: tú estarás conmigo en el mismo versículo dice: tú estarás conmigo. Entonces el Señor va a la de nosotros atravesando todos los lugares difíciles. El Señor nunca nos abandona, nunca nos deja. En Mateo 28:20 lo podemos ver también ahí, que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que entender que nosotros no estamos solos en este camino, que andamos con nuestro Señor, que el Señor está con nosotros, que nos cuida, nos guarda, nos protege, nos da de comer, nos da de beber de sus aguas, de su alimento.
que aunque andemos en muchas cosas y que estemos rodeados de enemigos, como lo estaba David también ahí, rodeado de muchos enemigos, los cuales fueron enemigos de todo lo que estaba sobre David, ¿sí? De la autoridad que Dios le había dado a David. Entonces, si saben que Saúl obviamente siempre ahí empezó a perseguirlo y a intentar matar a David. Entonces, ahí aunque estemos en ese valle de sombra de muerte, aunque estemos rodeados de cosas malas, y en este momento estemos escuchando que muchas personas están pereciendo en este momento, nosotros vamos a estar confiados porque Él está con nosotros. Y no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El Señor Dios Todopoderoso es el que está con nosotros. Él es el que nos cuida, nos protege, nos guarda y guarda nuestro camino y el de nuestra familia también. Amén. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara es un garrote con pinchos agudos que usaban para luchar contra las fieras. Era para defender las ovejas. Entonces es muy diferente la vara y el callado, ¿sí? Aquí dice el significado de eso, era que los pastores utilizaban o utilizan las varas para defender a las ovejas de los pastores. Entonces el Señor nos defiende. Ahí vuelve el Señor y nos habla de que Él nos defiende, de que Él nos guarda, de que Él sabe qué enemigos nosotros tenemos, pero tenemos también que nosotros estar en el lugar de secreto, ¿no? Estar buscando su rostro, estar buscando de su presencia cada día, porque el Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a proteger, Él no va a permitir que a nosotros nos pase nada malo porque nos ama, porque somos sus ovejas, las ovejas de su prado, somos de Él. Él ya nos compró y nosotros le pertenecemos a Cristo. El callado es un báculo usado como apoyo para guiar al rebaño y corregir las ovejas. Entonces, el callado, perdón, no sé si saben cuál es el callado. Es un palito que tiene arribita, así como torcidita la punta, que es, yo creo que sí, más o menos, o como un bastoncito, muy parecido como a un bastón. Ese es el callado, que por el lado de arriba cabe la cabeza de la oveja. Por ahí el pastor coge y le pone eso en la cabeza y la jala para el día para el momento en que la ovejita quiera salirse del redil, o quiera la ovejita por ahí torcer sus paticas para un lado que no es. Entonces el pastor hermana María, gracias hermana, está en todo. Ese es el callado. Mírenlo, hermanos, ahí en la pantalla. Ese es el callado. Entonces ahí el pastor utiliza el callado para colocar la cabeza en las ovejitas y jalarlas duro. A veces el Señor, ¿qué tiene que hacer? Jalarnos duro para el lado del redil, porque a veces nosotras, las ovejitas, nos queremos salir. Y Dios llega, y entonces ese que mostraste ahí está perfecto, tan lindo. Ese está perfecto, hermana, mira el callado. Y ahí es donde el Señor nos coloca la cabecita y nos orienta por el lado donde debemos andar. Porque nosotros a veces no sabemos si por allí está el peligro, está el león, está que acechanza, y muchas veces, ay, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero es porque ahí el pastor está al cuidado de nosotros. El amor de nuestro Señor nos lo muestra también a través de ese callado, a través de la instrucción, de la corrección, de la protección, de la dirección, de la disciplina, ¿sí? A veces la ovejita, yo me imagino que la oveja no quiere dejarse coger ahí del pastor, pero le toca porque ya estamos en las manos del Señor y el Señor nos jala duro, y como lo hablábamos, cierra una puerta, cierra la otra, nos encierra en un lugar donde dice uno, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quiere instruir, nos quiere disciplinar, nos quiere proteger muchas veces no permite muchas cosas, o que vayamos a algún lugar, porque Dios nos quiere proteger, nos quiere guardar nuestra vida, nuestra alma, de que no nos vaya a pasar nada, porque nos ama, ¿sí? Estamos en las manos de Él. Amén. Entonces, muchas veces eso, pues para nosotros no
no es como tan gozoso cuando estamos en la disciplina, no, mejor dicho, no andamos sonrientes, pero yo los invito a que descansemos en Dios cuando estemos pasando esos procesos, cuando el Señor nos esté orientando, cuando nos esté disciplinando, nos dejemos, nos volvamos ovejitas mansas, que nos dejemos que el Señor nos corrija, porque Él sí sabe por qué lugares nos va a colocar, qué necesitamos, de qué tenemos necesidad, así como yo lo hablaba, que la ovejita necesita muchos cuidados, ¿sí? Y mucha protección. Entonces ese es el cuidado de nuestro buen pastor, de nuestro hermoso Señor Jesucristo. ¿Sí? Él nos disciplina por amor, somos probados en el agua y en el fuego, ¿no? Ustedes saben que también el Señor también nos compara muchas veces que nos tienen que probar como la plata, como el oro y la plata, ¿no? Que nos tienen que purificar y la plata se purifica en el fuego, ¿cierto? Para que salgan todas las impurezas y esa plata y ese oro quede limpio y purificado. Por eso nos pasa muchas veces por esa prueba. Entonces este versículo nos habla sobre el aliento y el callado, la vara, toda la protección del Señor, pero también nos habla de la disciplina, nos habla de lo que el Señor hace para poder proteger nuestra alma, ¿cierto? Porque no quiere que nosotros perezcamos, Él no quiere que nosotros, nuestra alma se pierda, proteger nuestra alma, ¿cierto? Porque no quiere que nosotros perezcamos, Él no quiere que nosotros nuestra alma se pierda. Por eso muchas veces, según la ovejita, pues el Señor tiene que disciplinarla duro, porque a veces habemos ovejitas que fuimos muy rebeldes, muy rebeldes, entonces el Señor tuvo que colocar ese callado fuertemente y sostener ese callado hasta que la ovejita entendiera de que por ahí no se podía ir, porque por ahí había peligro. Entonces el Señor ha hecho eso con nosotros, ¿cierto, hermanos? Nos ha disciplinado a veces un poquito durito, nos ha tenido que disciplinar fuerte para que nosotros entendamos, pero no es por el mal de nuestra alma, y lo sabemos hoy en día, sino al contrario, por el amor que nos tiene, porque si hubiéramos seguido por ese camino, íbamos para caminos de perdición, íbamos para el abismo, ¿cierto que sí? Entonces, dejémonos orientar y guiar por nuestro pastor, por el amado de nuestra alma, el que nos ama, el que sabe por qué caminos nos mete, por qué caminos nos coloca. Seamos ovejitas mansas y humildes, bajémosle la cabeza al Señor, dejémonos orientar, dejémonos disciplinar cuando Él tenga que hacerlo. Es mejor que nos dejemos disciplinar por las buenas, para que Él no tenga que colocarnos ese callado fuertemente, porque ahí sí de pronto nos va a doler un poquito, ¿cierto, hermanos? Cuando el Señor nos ha disciplinado duro, nos duele, eso duele, la disciplina fuerte duele. Cuando el Señor nos encierra ahí, nos coloca ahí, Dios mío, y ahí nos tiene hasta que le bajemos la cabeza y hasta que digamos, Señor, si yo de verdad dependo es de ti, Señor, yo no dependo de mí, yo dependo es de ti, todo lo tengo es por ti, tú eres el que me das todo, Señor, el respirar, el poderme levantar de una cama, el poder, Señor, aún consumir un alimento. ¿Cuántos en esta hora no tienen ni siquiera, digamos, el alimento y tampoco lo pueden consumir porque están enfermos o atados a una cama? Entonces, todo es de la mano del Señor. El Señor quiere que nosotros seamos agradecidos, seamos ovejitas mansas, que nos dejemos llevar así, muy juiciositas y muy obedientes de la mano de nuestro pastor. Amén. Aquí dice también en el otro versículo, dice 5, aderezas mesa delante de mí. Y la mesa tiene varias connotaciones. La mesa en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, colocaban, digamos, la mesa cuando querían recibir un invitado y era ese símbolo de comunión, en el símbolo de comunión, de intimidad, de celebración, de un banquete. La mesa para el Señor es eso, aderezas mesa delante de mí. Señor ha aderezado, ha colocado mesa, ha colocado banquete, no ha colocado cualquier mesa, sino ha colocado un banquete grande y amplio para nosotros, ¿sí? Así como cuando nosotros nos trajo, como también nos lo habla
el hijo pródigo, cuando él trajo el hijo pródigo, llegó a la casa del padre, y ¿qué hizo el padre? Le mandó traer el mejor vestido, lo vistió de lino, le colocó mesa, dijo que iban a hacer ese día una celebración, porque había llegado, ¿qué? Su hijo, el que estaba perdido, el que estaba comiendo algarrobas con los cerdos, sabiendo que en la casa del padre había alimento. Entonces el Señor hace eso, el Señor adereza mesa, el Señor nos ama, el Señor adereza alimento para nosotros, nos da alimento cada día, quiere tener comunión con nosotros, ¿sí? Juan 14 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Juan 14, 2, 3. Ojalá en este versículo no me equivoqué. Ay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿sí? Ahí el Señor nos estaba diciendo, el Señor Jesucristo nos estaba diciendo que Él, en la casa del Padre había muchas moradas, ¿sí? Y en la morada que tenemos allá arriba, ¿no? También lo que nosotros nos está esperando allá arriba también, en la casa de la casa de nuestro Padre, ¿no? Donde hay un banquete donde vamos a celebrar las bodas del Cordero, ¿verdad? Dice acá comunión también, significa mesa, significa comunión, amistad entre Él y nosotros, ¿sí? Celebración también, cuando estamos, el banquete tenemos, también significa celebrar. Entonces el Señor quiere que nosotros celebremos cada día de lo que Él ha hecho en nosotros. Además, aquí David lo hablaba en una connotación bien interesante, que dice que nada puede impedir, ni nuestros enemigos, que ya sabemos cuáles son, que disfrutemos del banquete del Señor, ¿cierto que sí? Por eso el Señor adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, ¿sí? Él nos da ese alimento cada día, a pesar de que afuera hay enemigos y que nosotros tenemos muchos enemigos de nuestra alma, ¿cierto que sí? Pero el Señor nos adereza esa mesa, nos da ese banquete, nos da ese alimento, cada día, con su palabra, con su presencia, nos da ese alimento para que nosotros estemos nutridos, para que estemos fuertes, fortalecidos, para que esas ovejitas que somos nosotros estemos fuertes, estemos levantadas, sanas, en el nombre de Jesús, por ese alimento que nos da el Señor, el buen pastor. Dice acá, si es banquete, bueno. Y también nos habla del banquete que vamos a tener con el Señor, ¿sí? Este versículo también nos habla de eso, de las bodas del Cordero, donde vamos a celebrar el banquete con nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces es frescura, es plenitud. Aquí vamos a buscar Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces el Señor nos quiere ungir. Ustedes saben que la unción del Espíritu Santo y el aceite tipifica su unción, ¿no? Tipifica lo que el Señor nos da cuando nosotros empezamos a andar con Él, ¿no? El Señor nos unge, y en el Antiguo Testamento esa era una, digamos, lo que ellos hacían, ¿no? Siempre era una acción que ellos realizaban, y el profeta Samuel ungió a David. Entonces siempre era una muestra de la unción, era una muestra como también de ese sello, como de ese sello del pacto, ¿cierto que sí? Salmo 45:8 también vamos a mirar ahí un momento, si quieren buscar. Dice Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces aquí habla otra vez, aquí habla de la unción para Dios. Es importante esta acción de la unción. Entonces el Espíritu Santo es el que en este momento nos unge para su ministerio, nos unge para predicar,
nos unge con ese aceite fresco, porque el Espíritu Santo nos renueva las fuerzas. El aceite tipifica frescura, tipifica plenitud, ¿sí? Eso es lo que nosotros sentimos cuando estamos con el Señor, ungidos, llenos de Él, plenos en Él. Así es que nosotros nos sentimos, porque ya estamos siendo ungidos cada día por su presencia. Y pidámosle al Señor cada día esa unción, hermanos, ¿sí? Esa unción del Espíritu Santo, y no contristar al Espíritu de Dios. Busquemos Mateo 6:16, o anótenla si quieren. Mateo 6:16. 6:16. No, hermanos, definitivamente no la busquen, porque yo no sé qué pasó aquí con algunas palabras, pero pues anoté los versículos, pero no. Ahí no dice sobre eso, hermanos. Qué pena con ustedes. Ahí habla sobre el ayuno, no. Entonces ahí, pues bueno, podemos ya después profundizar más, o ustedes en su casa lo pueden hacer, sobre la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Señor, que nos unge la cabeza con aceite, nos unge con la unción de su Espíritu, donde podemos cada día ser más fortalecidos, ¿sí? Dice la primera de Juan 2:27, para la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece. Sí, aquí también otra vez nos habla de la unción. Amén. Para la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece. La unción que nosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él, ¿sí? Entonces es la unción la que nos ha sellado, la que nos ha sellado para identificarnos que somos hijos del Señor, que somos hijos de Él, ungidos para su reino. Ahora dice aquí, mi copa está rebosando. Entonces, la copa rebosante es plenitud en Dios, es vida en abundancia, como el Señor quiere que nosotros tengamos, es gozo en el Espíritu, es gozo en su presencia, ¿sí? La copa también tipifica alegría, porque la unción del Espíritu Santo tipifica eso, alegría, ¿sí? El vino significa alegría, gozo en nuestro corazón. No podemos permitir que los afanes de esta vida nos roben el gozo, hermanos, que nos roben lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor cada día nos tiene, y el cuidado que tiene para con nosotros. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de la vida. Entonces, nuevas son sus misericordias cada día. La misericordia significa inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrece ayuda. Entonces, esto es lo que el Señor siente por nosotros, misericordia. Misericordia es lo que a nosotros nos va a seguir cada día de nuestra vida, ¿ven? Esa compasión que el Señor nos tiene, ese amor que Él nos tiene a nosotros, ¿sí? Porque sabe que nosotros somos sus hijos, somos frágiles. Entonces el Señor quiere que nosotros recordemos que Él es misericordioso, y que esa misericordia nos va a seguir, el bien y la misericordia. Entonces el bien, según el hebreo, es algo hermoso y placentero, ¿sí? Entonces todo lo que es el bien, todo lo que el Señor cada día nos da, todo lo que el Señor como nos cuida, eso es lo que a nosotros nos va a seguir, bien y misericordia. Hermosura en su presencia, llenura en su presencia, amén. Dice aquí, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces la casa del Señor es la presencia del Señor, y también la morada que vamos a tener cuando partamos con el Señor, ¿sí? Son dos connotaciones que nos explican este versículo, que es en la casa del Señor donde vamos a morar, pero también quiere que nosotros recordemos también que debemos buscar su presencia, ¿sí? Porque es ahí en sus atrios, en el lugar santo, en el lugar santísimo, donde vamos a encontrar la plenitud de su presencia, buscándolo a Él, en su morada, en su casa. Entonces, y también de que tenemos esa esperanza, hermanos, de que
Si partimos con el Señor, vamos a partir con el Señor, vamos a estar en su casa, vamos a estar con Él, donde nos tiene guardada una morada celestial, donde nos tiene reservada lo más hermoso que es estar con Él, allí en la presencia del Señor, en el cielo, ¿verdad? Y por eso es lo que nosotros estamos luchando por la vida eterna. Por eso nos santificamos cada día, por eso nos luchamos los tiempos con el Señor, por eso hemos enderezado nuestros pasos, le hemos permitido al Señor que los enderece, porque tenemos esa esperanza en nuestro corazón de estar con nuestro Dios. Aquí en el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David, el anhelo que él tenía siempre era ese, hermanos, era estar en la presencia del Señor, ¿sí? Era estar en la casa del Señor, estar en su presencia, era contemplar su hermosura, ¿sí? Eso es lo que nosotros en nuestro corazón debemos anhelar, hermanos, estar en la presencia del Señor, porque ahí es donde vamos a encontrar la plenitud de nuestra alma, de nuestra vida, donde vamos a encontrar el alimento, el agua de beber, vamos a encontrar la llenura de su espíritu. Quiere enseñar muchas cosas nos quiere enseñar, muchos caminos de error, de muchas cosas que aún están dentro de nuestro corazón. Entonces quiere que nosotros caminemos en las sendas de Él, de su justicia, la justicia de quién es, del Señor. También nosotros no tenemos como tomar la justicia por nuestras manos, sino que la justicia es del Señor. Él nos va a hacer justicia, Él es el que nos va a guiar por esas sendas de justicia, y dice que por amor a su nombre, ¿sí? El Señor es fiel, y aquí muestra su fidelidad de justicia y por amor de su nombre, de que Él va a cumplir lo que nos ha dicho, de que todas las promesas que Él nos ha dado las va a cumplir, porque Él primero respalda su palabra y respalda lo que Él dice. Él no es hombre para mentir, ¿sí? Entonces, cuando el Señor nos dice algo es porque Él lo va a hacer. Queremos creer en eso, porque Él, antes de que digamos nos va a dar esa palabra, Él también tiene que respaldar lo que Él dice. Él respalda su palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no van a pasar. Sí, por amor de su mismo nombre, por amor de lo que Él es, del gran yo soy, del Dios todopoderoso. Amén. Dice, aunque en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice que son situaciones oscuras de la vida. Todos atravesamos situaciones de dificultad, todos atravesamos momentos duros. En este momento, si ustedes, todos los que estamos pasando este tiempo, muchas veces, a veces nos da también mucho, a veces nos ponemos a pensar en todo lo que está pasando, en que tanta gente que ha perecido, que tanta gente que ha muerto, pero ahí dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, Él va a estar con nosotros, ¿sí? Él va a estar con nosotros en todas las situaciones que vivamos. Y aquí comparamos a estas situaciones con las ovejitas otra vez, porque todo viene de la connotación del pastor y de la oveja. Como estamos expuestos a múltiples peligros, entonces a lo que hablábamos, que estamos expuestos y que las ovejas están expuestas al león, al oso, a enfermedades, a muchas cosas. Entonces nosotros como humanos estamos expuestos a, primero, que el enemigo de nosotros, ¿quién es? Satanás. Ese es nuestro enemigo. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, contra los espíritus que trabajan con el enemigo, ¿no? Esos son nuestros enemigos, esos son los enemigos de nuestra alma. Pero aunque nosotros estemos acechados de muchas cosas, sabemos que nuestro pastor es el que nos cuida, que sabemos, así veamos la oscuridad, así muchas veces veamos, porque el Salmo 91 también nos lo dice: caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me pasará. Entonces nosotros estamos guardados y cuidados en las manos de nuestro pastor, del pastor de nuestra alma, del que nos ama, del que nos compró por un precio muy alto,
muy alto que fue su propia vida y su propia sangre, ¿no, hermanos? Entonces, aquí también lo dice en Hechos 2, 14, 15, si quieren buscarlo. Hechos 2, espérate a ver si lo encuentro, la hermana Maribel me colabora ahí. Hechos 2, 14. A ver, 14, 15. Hechos 14, 15, hermana. Espérate, a ver. Para poder acá avanzar. Dos 14. Ay, Dios mío, hermana, qué pena. 2:14. Hechos 2:14. Hechos 2:14. A ver. Esperemos a ver qué dice esta palabra acá. Vean, Solabó les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén. Bueno, aquí nos habla como del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, entonces, bueno, no sé ahí si me equivoqué nuevamente en esa palabra, pero bueno. Dice, no temeré, vamos a avanzar al otro pedacito que dice: no temeré mal alguno. Sí, hermanos, me disculpan ahí en ese pedazo, que quizás anoté mal la cita bíblica. Entonces vamos a: no temeré mal alguno. Entonces, que no vamos a temer, como lo hablábamos, porque el Señor está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, ¿cierto? No porque nosotros nos podamos defender solos, como las ovejas, sino porque nuestro pastor nos está defendiendo. Nuestro Dios Todopoderoso nos está defendiendo, ¿sí? Y hay algo que ahí entendía y que Dios me hablaba. Los peores males muchas veces están en nuestra mente. Y me hablaba mucho sobre las cosas de la mente, sobre dardos que el enemigo ha lanzado sobre la mente. Dice que temor a enfermar, temor a morir, temor a, no sé, a tantas cosas que nos puedan pasar, y muchas veces esos temores son los que vienen a la vida de nosotros, de que vamos a temer de qué voy a hacer mañana, como digamos lo que hablábamos ahorita, de que qué voy a comer mañana, qué va a pasar con esto, tengo deuda, no sé qué, como todos esos temores que vienen a la mente de uno, ¿sí? Entonces, Dios me hablaba mucho sobre eso, lo que nos está sucediendo, y más ahorita que quizás estamos encerrados, estamos metidos dentro de la casa, viene mucho ataque también a la mente y suponer. Dios me hablaba de eso, de no suponer, de que no supongamos nada, porque eso nos hace sentirnos infelices. Muchas veces suponemos cosas o males venideros. Dios nos quiere tranquilos, gozosos en lo que Él nos da cada día, ¿sí? Y bastarnos cada día, el día de hoy, mañana miraremos, y el Señor va a mirar, cada día nos va a cuidar, pero no preocuparnos qué va a pasar mañana.